Y bueno, la verdad es que Millonarios le quita a uno las ganas de ver fútbol, hermano. Le quitan las ganas de ver fútbol de una manera. Millonarios empató 0-0 contra Independiente Medellín en el Campín, justamente. Sigue sin encontrar una sola victoria. Si bien por lo menos suma por lo menos el primer punto de esta liga, la verdad es que no alcanza. Creo que Millonarios con este empate sigue estando último por diferencia de goles, inclusive. Así que de mucho no sirve. Pero pues nada. Millonarios a punta de 4 fechas ha conseguido un punto de 12 posibles. Bueno, creo que sabemos todos en la crisis en la que está Millonarios. Pero es que parece que ya no es solo es de técnicos, sino es de jugadores, de directivos. Bueno, de directivos se sabe que es de hace más de un año prácticamente. Pero la verdad que la displicencia de los jugadores, no solo el día de ayer, sino el día de hoy, verdaderamente. Pero pues nada, como todos sabemos ya, el partido tuvo que ser aplazado en los últimos 35 minutos del partido fueron aplazados al día de hoy, justamente a las 3 de la tarde por las lluvias torrenciales de Bogotá. Pero luego vamos a hablar de eso, no lo vamos a hablar ahorita. Pero pues bueno, arrancaba el partido y la verdad quien arrancaba mejor era Independiente Medellín, que justamente encontraba una jugada muy clara en el tiro libre y justamente arrancaba mejor Medellín, empezaba imponiendo condiciones el visitante. Sin embargo, Millonarios poco a poco fue encontrando juego. Minuto 10 creo que fue la primera jugada clara de Millonarios después de una gran hilada de pases. También un centro de Leonardo Castro hacia Rodrigo Contreras donde casi llega pero no llegó. Y luego llega también una gran jugada, una escapada de Julián Angulo que se la pasa a Leonardo Castro. Leonardo Castro centra y es una jugada totalmente insólita lo que se come Rodrigo Contreras. Sigo yo teniendo la ligera sospecha de que Rodrigo Contreras estaba en offside, de que Rodrigo Contreras estaba por fuera del lugar. Pero pues bueno, así estuviera fuera, la verdad que como se comió eso, la verdad es que no tiene ninguna explicación. Pero pues bueno, justamente se lo comía. Independiente Medellín también justamente intentaba llegar. Tenía algunas atajadas Diego Novoa, también Salvador Ichazo más o menos también aparecía. Pero la verdad no era un partido exageradamente llamativo. Sí era como una especie de toma y dame, pero con la verdad ninguno de los dos equipos teniendo grandes jugadas claras. A lo mejor algún intento de escape por parte de Chaverra. Y si no fuera eso, justamente algún también intento por parte de Julián Angulo en Millonarios. Pero la verdad no, como que los dos equipos no generaban mucho juego, a lo mejor alguna pequeña jugada clara, escaramuzas, pero no mucho más. Y así se iba el primer tiempo. Justamente antes de terminar el primer tiempo, ¿con quién se va amarilla? Dewar Victoria. Dewar Victoria se llama una amarilla estúpida. Y pues nada, justamente se sale al segundo tiempo y Millonarios hizo solo exactamente un cambio, que es el amonestado. Dewar Victoria sale en el entretiempo el día de ayer y justamente pasan los 10 minutos aproximadamente que alcanzaron a pasar hasta que el partido se suspendió. No dio para más, la gramilla no aguantó, también es que claramente en Bogotá llovió todo el día prácticamente. Y creo que en el Campín llovió, es que no paró de llover. Y en el resto de la ciudad también llovió casi todo el día, a lo mejor por momentos, por 1 o 2 horas que dejó llover, pero el resto del día estuvo lloviendo y lloviendo. Y pues justamente la gramilla no aguantó más, la gramilla no dio para más. El partido finalmente se terminaba dando por suspendido más o menos como a las 10, 10 y media del día. Justamente se decía que arrancaría el próximo día, arrancaría hoy a las 3 de la tarde desde el minuto en el que se suspendió el partido, que fue el minuto, el minuto 55, perdón. Y justamente hoy arrancaba el partido y la verdad, más allá, el único Millonarios salía con otro cambio que era el de Leonardo Castro ¿por qué? Falcao por Leonardo Castro sería la palabra. Y ya de ahí creo que no mucho más cambios y pues nada, justamente Millonarios salía así. Y la verdad que más allá de la jugada de Falcao o algún intento de escapada de Julián Angulo, Millonarios no tuvo jugadas claras para ponerse arriba en el marcador. Claramente la jugada más clara es esa de Falcao, donde le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Rodrigo Contreras, que le quedó la pelota mal, definió, se le fue por arriba y no mucho más. Y también, sobre todo, que Independiente Medellín empezaba a tener mucho más juego ofensivo, tuvo varias jugadas, tuvo, si no estoy mal, 2 o 3 palos, varias atajadas de Diego Novoa, porque prácticamente, si nos vamos a ser honestos, en esos 35 minutos restantes, jugaron únicamente para mí 2 jugadores. Justamente esos son Diego Novoa, que
Por lo menos esta es la primera valla invicta que yo me acuerdo de hace muchísimos partidos de Diego Noboa. Y el otro que jugó hasta el momento en el que lo sacaron, que fue totalmente inentendible ese cambio, fue Julián Angulo. Y ya de ahí, desde la salida de Julián Angulo, Millonarios no jugó más, prácticamente. Casi que al último minuto una pequeña jugada de Falcao, pero escaramuzas lo terminaron tapando y el partido se fue 0-0. Y pues nada, es que de análisis uno poco se puede hacer, es un partido 0-0, encima donde prácticamente ninguno se lució, justamente uno puede marcar esas dos jugadas precisas de Rodrigo Contreras y de Falcao, pero no mucho más. La verdad que el resto fueron intentos, escaramuzas. Luego también vamos a hablar de la amarilla estúpida que también le sacan a Sebastián del Castillo. Luego vamos a hablar de eso en el uno por uno. Pero la verdad es que en cuanto a juego, Millonarios claramente no perdió, pero es que sigue sin mostrar juego. Claramente ese es el problema. Por lo menos cuando perdía, metía algún gol. En algunos momentos del partido tenía buenos momentos. Pero es que entre ayer y hoy, no perdió, vamos a ser honestos, no perdió, pero es que no jugó a nada. Tampoco ganó. Tampoco hubo momentos del partido donde dijiste, uff, qué buen momento que tuvo Millonarios. La verdad no lo tuvo. La verdad siento que estuvo mucho, mucho más superior el Independiente Medellín en el Campín. Si alguien merecía ganar este partido era Independiente Medellín. Pero pues, a fin de cuentas, Independiente Medellín también viene en su mala racha, también viene en su crisis con Leider Cuaresma, que todo lo intenta a tres dedos. Y claramente, pues, la verdad es que no es un partido llamativo, un partido 0-0. La verdad que este partido prometía para mucho más sabiendo el presente de los dos equipos y que los dos equipos tenían que salir a matarse, tenían que salir a buscar el resultado, pero baso a eso, la verdad que ambos equipos, no solo ayer, sino también hoy, tuvieron más ganas, tuvieron más miedo a perder que ganas de ir a hacer algo, que ganas de ir a ganar el partido. La verdad que partido tan malo que vi entre ayer y hoy, que desperdicio de tiempo con toda honestidad. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? En cuanto al uno por uno, pues, a ver, vamos a ser honestos. Diego Novoa prácticamente si no fuera por él, este partido hubiéramos perdido 3-0. También es cierto, yo sigo diciendo que Diego Novoa no es arquero para Millonarios. Nuevamente volvemos a lo mismo. Diego Novoa te puede salvar 5 o 6 jugadas por partido, pero es que luego tiene el error estúpido que condena el gol. Hoy no lo tuvo, claramente. Bueno, entre ayer y hoy no lo tuvo. Pero pues ha sido casi una regla y casi que la constante no es que el partido termine 0-0. Vamos a ser honestos, de partidos de Diego Novoa que han terminado 0-0 con Valle Invicta o que haya terminado el con Valle Invicta, a lo mejor habrán 2 o 3 por mucho. Pero la verdad es que siempre tiene como ese error. La verdad me acuerdo, por ejemplo, el 3-1 contra Real Cartagena, que la verdad el gol es todo de él. Inclusive este semestre ha tenido bastantes errores groseros que han costado en los 3 partidos anteriores. Hoy no lo tuvo, pero justamente la excepción no hace a la regla. Entonces, pero pues, nada que hacer. A fin de cuentas, y casi que fue el mejor jugador del partido de Millonarios. Por eso le digo todo. Samuel Martín, entre ni fu ni fa, volvemos a lo mismo. Siento que Millonarios sigue sin encontrar un lateral derecho en condiciones, o por lo menos que pueda hacer algo. Intenta con Carlos Sarabia, con Samuel Martín, pero ninguno le ha dado los resultados esperados a Millonarios. Andrés Ginás no ha tenido el regreso que todos esperábamos, imaginaría yo. Nada, esperaba mucho más de Andrés Ginás, sabiendo que justamente ha sido de los mejores centrales de Millonarios en el último tiempo junto a Arias. Pero la verdad es que el nivel actual de los dos, hablando también junto con Jorge Arias, la verdad es que el nivel de ambos es bastante preocupante. A Jorge Arias hoy lo vi mejor, entre ayer y hoy lo vi mejor, pero sigue teniendo algunas jugadas a destiempo. Preocupa el mal nivel de estos ambos jugadores, porque ¿cuáles son los dos centrales de reserva de Millonarios? Sergio Mosquera y Alex Moreno Paz, de Guatemala a Guatepeor, prácticamente. Y finalmente, yo lo repetí 5 veces este semestre. Lo repetí 5 veces y finalmente pasó. Y es que Sebastián Valencia tenía que ser el titular. Sebastián Valencia tenía que ser el titular. Hay una infinidad de diferencia entre lo que es Danois Banguero y Sebastián Valencia. Porque prácticamente que fue también una de las figuras del partido de Millonarios. Creo que se me pasó por mencionar a Sebastián Valencia. Y es que, a ver, contra Banguero cualquier cosa es mejor. O sea, creo que hasta Joan Hernández Mocho era mejor que Danois Banguero en su mejor momento en Millonarios. Y la verdad es que Sebastián Valencia demostró que es mucho más lateral
que a Nois Vanguero, pero no decidían ponerlo, ¿por qué? No sé, por soberanía, por jerarquía en el grupo, que es que a Nois Vanguero era el faraón que no se podía poner. La verdad yo no entiendo por qué Sebastián Valencia no es hasta este partido que es titular, que empieza a sumar minutos. Yo no, es totalmente inentendible. De War Victoria, la verdad es que ni fu ni fa. O sea, de War Victoria no calza una, verdaderamente. No le sale una, verdaderamente. Creo, siento que yo sigo diciendo, Steven Vega es mejor que de War Victoria. Pero pues bueno, a quien bueno sale de War Victoria, ¿no? Increíble. Claramente, pues uno entiende la expulsión de Mateo García y luego vamos a hablar de esa duplita García-Ureña. Pero pues a fin de cuentas uno puede entender la expulsión de Mateo García, pero Steven Vegas 20 veces mejor que Dewar Victoria. Se fue en el primer tiempo por una amonestación estúpida. Entonces pues uno lo puede entender. Rodrigo Ureña se va expulsado. La verdad que Rodrigo Ureña a lo mejor desde el partido contra Boca no le he vuelto a ver un partido bueno. Hizo que el partido contra Boca fue amistoso. De ahí no muchos más niveles. A lo mejor en el partido inaugural contra Bucaramanga que tuvo algunos momentos buenos. Pero el resto la verdad que lo de Rodrigo Ureña ha sido poco para lo que se ha esperado de un jugador de la talla como Rodrigo Ureña. Que se pensaba que era de los mejores si no el mejor fichaje de Millonarios en este mercado de pases. La verdad que hoy se vaya expulsado y que en anteriores partidos también haya tenido dificultades, pues la verdad que bastante pesado. Leonardo Castro no ha vuelto a su nivel, desde el semestre pasado viene en un nivel bajo y este semestre tampoco lo ha podido recuperar. Julián Angulo, no entiendo ni por qué salió el día de hoy, ni el día de ayer, por ejemplo, también había sido de lo más rescatable de Millonarios en el ataque, con algunos regates, algunos intentos por parte de Julián Angulo. Y el día de hoy era el mejor jugador de Millonarios en el partido. No sé si creo que mejor que inclusive hasta que Diego Novoa. Y el técnico lo termina sacando por Beckham. Ese cambio es totalmente inentendible. La verdad, o sea, el único que juega y lo sacan. La verdad que bastante inentendible. Alex Castro no le calza una. Volvemos a lo mismo. Alex Castro ha tenido buenos niveles. Por ejemplo, un gol contra Águilas Doradas. Me acuerdo, ha tenido buenos momentos Alex Castro. Pero es que volvemos a lo mismo. Es un jugador irregular. Luego también que a veces se hace expulsar. Entonces, no sirve mucho, hermano. Finalmente, Rodrigo Contreras claramente tiene total responsabilidad de que el partido de entre ayer y hoy no se haya ganado. Yo sigo pensando que estaba en offside, pero es que ese gol ahí, a menos de un metro el arco lo tienes que meter. El arco mide 7 metros por 2,40 y no lo metes ahí enfrente del arco. Totalmente inentendible. Sin embargo, yo sigo bancando a Rodrigo Contreras, sigo pensando que es el mejor delantero que tiene Millonarios en este momento, claramente al bajo nivel que tiene Leonardo Castro y pues que Radamel Falcao viene sin ritmo. Claramente sigue siendo el mejor delantero. Tuvo también un cabezazo, me acuerdo, que fue a las manos de Salvador Hichazo. Es un buen delantero, pero pues hoy entre hoy y ayer, no tuvo su partido verdaderamente, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Y así es el mejor delantero de Millonarios. Pero pues, siempre en el barco de Rodrigo Contreras, me parece un buen delantero. De los cambios, Sebastián del Castillo. Se sacaron una María estúpida, la verdad que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué carajos sacar esa amarilla. Se le hizo sacar por tirar un balón, por una protesta estúpida. Inentendible lo de Sebastián del Castillo. Sergio Mosquera no es buen central. Yo lo he dicho 20 veces, Sergio Mosquera no es un central. No sé lo que es todavía. Radamel Falcao García, por meterlo, por sacar a Leonardo Castro, claramente. Beckham David Castro, ese cambio absolutamente no lo entendí. La verdad que ese cambio justamente es el que corta Millonarios, Millones desde ese minuto que entró Beckham David Castro, que aparece que ahí que es desde el 76, si no estoy mal, no dejó de jugar el partido. Ofensivamente dejó de jugar el partido. Porque de ahí hasta la jugada de Falcao el último minuto, a lo mejor el cabezazo justamente de Rodrigo Contreras, Millonarios no jugó ofensivamente prácticamente. Y casi que desde ese momento fue cuando Medellín tuvo los dos palos, tuvo varias jugadas y donde varias veces intervino Diego Novoa. O sea, verdaderamente que es que ese cambio rompió totalmente a Millonarios y es un cambio totalmente inentendible. Finalmente Steven Vega a los 90, ya para terminar, justamente por la expulsión de Rodrigo Ureña, totalmente infantil esa expulsión. Pues claramente uno entiende que no tenía que dejar que Montaños llegara al arco, pero pues a fin de cuentas no se va a contar con Rodrigo Ureña por lo menos para el próximo partido. Pues nada.
Y pues ni hablar de Suramericana, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en que con este equipo no se llega a Suramericana, porque con estos cambios que ninguno, o sea, todos los que entraron en ninguno, la verdad, cambió el rumbo del partido. Si algo, casi que todos estos cambios lo único que hicieron fue perjudicar a Millonarios, prácticamente. Sebastián del Castillo hizo a cara amarilla, no hizo ningún cambio con Dewar Victoria, Sergio Mosquera no es central, Ramel Falcao García escaramuzas, Beckham David Castro el cambio inentendible y finalmente Steven Vega por Rodrigo, por justamente la expulsión de Rodrigo Ureña, pero pues ninguno de los cinco cambia el partido. Y la verdad es que ninguno de todos los titulares está jugando bien, ninguno hace absolutamente nada, no tienen ganas de jugar los partidos. Entonces, pues nada, la verdad que en cuanto a Suramericana, creo que estamos bastante lejos. Creo que este año nuevamente me va a volver a quedar bastante largo otra vez. Ya vi varios, inclusive hinchas mencionando que ya mejor pensar en segundo semestre y olvidarnos de este, porque pues es verdad, Millonarios no juega nada. Claramente también hay que mencionar la llegada de Fabián Bustos, ver qué puede ofrecer el técnico argentino, que fue casi que el único que decidió justamente darle visto bueno a Millonarios y venir a dirigir, sabiendo que hay poca nómina, que justamente Millonarios viene en crisis. Entonces, pues nada, ojalá se pueda, ojalá se le dé a Fabián. Pues nada, confiar en el técnico. Y ya para finalizar, creo que cabe hacer un hincapié en la gramilla del Estadio El Campín. Lo dejé para lo último porque pues creo que este canal claramente se basa en análisis al fútbol y a Millonarios. Pero justamente como también lo subieron una publicación el día de ayer. Es totalmente inaudito, es insólito que verdaderamente un estadio como el Campín de Bogotá tenga una gramilla tan pésima como la que tiene. Verdaderamente que se ha dicho varias veces, se ha dicho muchas veces de que los conciertos en el estadio del Campín dañan demasiado la gramilla y con lo tan recurrentes que son los conciertos, pues claramente la gramilla no da abasto. Es que ninguna gramilla en el mundo aguanta esa cantidad de estadios al tiempo y tan recurridamente. Pero pues justamente era el estadio de la alcaldía. También había visto una gran imagen que es verdad y es que la cancha cuando la administraba, o la gramilla cuando la administraba el IDRD, la cancha estaba en muy buenas condiciones. Podía que no ser la mejor gramilla del país, pero estaba en buenas condiciones, por lo menos. Desde que la maneja Cencia, la verdad es que esa cancha no ha vuelto a ser la misma. Y eso que inclusive, que para que justamente Colombia fue uno de los mundiales sub-20 de femenino, justamente. En Colombia se jugó un mundial femenino sub-20 y la gramilla del Estadio Campín, si no estoy mal, fue reemplazada también. Se puso una nueva gramilla que justamente regía desde 2024, pero la verdad es que esa gramilla ya no se ve por ningún lado, no se ven rastros de esa nueva gramilla, de esa gramilla que se le puso al Estadio El Campín. Y la verdad es que es completamente insólito e inaudito que una cancha del prestigio del Campín tenga esa calidad de gramilla. Es que es injugable, es un potrero. Verdaderamente es un potrero. Y yo lo mencioné desde el año pasado, desde casi que el primer semestre. No lo mencioné mucho, pero sobre todo desde el segundo semestre yo empecé a hacer pequeños hincapiés diciendo que esa gramilla no daba abasto. Y creo que justamente ya se está llegando a una situación crítica con la situación de la gramilla del Campín. Es totalmente insostenible. O sea, verdaderamente que esa vaina era totalmente injugable. Inclusive sin llover, la verdad es que la cancha se ve espantosa. Es un potrero. Un potrero, verdaderamente. Pero pues nada. Desafortunadamente uno no administra la gramilla del Campín, lo administra Cencia. Y pues nada, uno entiende claramente que están en obras de que van a hacer un nuevo estadio, un nuevo estadio y toda la vaina. Pero eso no significa que el otro tiene que estar en las situaciones en las que está. Pero pues nada, creo que ya no hay mucho más por hablar, creo que eso sería todo. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Pues nada, yo soy Vale Guerrero y pues nada, nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta luego.